Bendiciones para todos, amables televidentes, radioyentes e internautas en este día, martes 24 de noviembre. Bienvenidos, bienvenidas al estudio de la lección de la escuela sabática. Palabras que ya puedo de memoria, que siempre se las digo, porque la verdad es que es así como les saludamos y les damos la bienvenida. Para nosotros es una alegría que ustedes nos acompañen siempre en diferentes países. A veces me pongo a ver los comentarios que ustedes escriben y pues me llena de gozo cuando veo que están siendo edificados. Los leo y le doy gloria a Dios porque veo que están siendo bendecidos con estos estudios, como nosotros por supuesto lo estamos también siendo. Vamos hoy otra vez a saludar aquí a mis queridos hermanos que nos acompañan y que les saluden a ustedes también, como es mi hermano Tony, para empezar. Buenos días. Sí, buenos días, pastor, y buenos días a todos ustedes, mis queridos hermanos. Damos gracias a Dios por estar aquí para compartir la palabra con ustedes, y otra vez oren por nosotros, hermanos, porque venimos de camino, está retirado, son 2 horas de camino. Oren cada vez de que venimos para acá, para que el Señor nos traiga y nos lleve con bien, y sobre todo para que sea de gran bendición esta escuela sabática. Amén. Hermano Carmelo. Yo también bendecido y buenos días, queridos hermanos, amigos que nos ven, que nos escuchan. ¿Verdad? Es un privilegio y un placer poder estar aquí compartiendo la palabra del Señor con ustedes, que son de suma importancia para nuestra vida espiritual. Amén. Vamos a pedir al hermano Tony que haga la oración. Nuevamente, Padre, venimos ante tu presencia con gratitud en nuestro corazón por lo bueno que eres con nosotros. Gracias, amén. Por permitirnos abrir los ojos a un nuevo día y tener una nueva oportunidad de ponernos en paz contigo. Gracias. Sé con todo tu pueblo en la redondez de la tierra. Amén. Y en una manera especial con todos aquellos que gustan de mirar este canal, Padre, oír la radio y así también ser alimentados espiritualmente. Que en estos momentos tu Santo Espíritu sea el que nos guíe en todo y también prepare los corazones. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, lo suplicamos. Amén. 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 Ya hemos encontrado la respuesta a la pregunta que trae como título la lección de esta semana. ¿Quién acepta a Jesús? Hemos visto en los 2 días anteriores que el que acepta a Jesús es el que le recibe. También hemos visto que el que acepta a Jesús es el que recibe su palabra. Pero hoy vamos a ver que el que acepta a Jesús es el que le teme. Es decir, el que tiene temor de Dios en su corazón. Pero, ¿qué significa esto? De temer. ¿Significará tenerle miedo? Bueno, vamos a verlo en el desarrollo de la lección. ¿Qué significa temer al Señor? ¿Qué significa temer al Salvador? Porque el que le tema al Salvador, hermanos, esa es otra manera de recibirle, de aceptarle. A ver, hermano Tony, ¿cuál fue la reacción de los discípulos cuando estuvieron en peligro en el mar? ¿Cómo consideraron a Jesús después ellos? Bueno, vamos a leer Marcos 4 del 38 al 41. Y dice así la palabra del Señor. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, increpó al viento y dijo a la mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y fue hecha gran bonanza. Y a ellos dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y temieron con gran temor, y decían el uno al otro: ¿Quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Amén. La reacción de los discípulos y de los que lo oyeron es que tuvieron miedo, pero era un miedo, un temor reverente. Ese temor reverente, como ya el pastor nos lo ha venido explicando, no es un temor de espanto, de miedo, no, es un temor como cuando
tú quieres tanto a aquella persona que te ha hecho tanto bien y luego hay una ocasión en la cual tú puedes hacer algo que le va a ofender a esa persona y tú dices, no, ¿cómo voy a hacer yo esto? Tienes, tienes temor de hacer aquello. ¿Por qué? ¿Por miedo a la persona? No, por amor a la persona, porque tienes amor a esa persona y no le vas a causar esa molestia o ese daño. A ese temor se refiere un temor reverente, un temor de amor. Y prueba de eso, hermano Carmelo, de que es a la reverencia a la cual se refiere, es la declaración profética que viene a continuación, ¿no es cierto? Oh, sí, claro, aquí nos lo dice en El deseo de todas las gentes, página 302, aunque es un párrafo cortito, pero trae un mensaje bien grande. Dice que el silencio cayó sobre los discípulos, ni siquiera Pedro intentó expresar la reverencia que llenaba su corazón. Amén. En otras palabras, como dije en otras lecciones, el porte de Jesús solamente con verlo ya era un respeto, era una reverencia, ¿verdad? Y aquí, como él era el más impulsivo, ¿verdad? Y allí me identifico con él, pero era el más precipitado, aún él con admiración, con reverencia vio al Señor. Y cómo, ¿verdad?, como dijeron las palabras, que aún los vientos le obedecen, los vientos también, a pesar de que estaban enfurecidos, ¿verdad?, como quiera que se dé, cuando el Señor habló, también ellos se calmaron. Sí. Sí, y en el espíritu de profecía dice ser semejantes a Jesús. Me gustó y me llamó mucho la atención, es el capítulo 52, dice así, dice, los barcos que habían salido para acompañar a Jesús se habían visto en el mismo peligro que el de los discípulos. El terror y finalmente la desesperación se habían apoderado de sus ocupantes. Pero la orden de Jesús había traído calma donde un momento antes había tumulto. En el silencio que siguió a la quietud de la tempestad, murmuraban entre sí, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Nunca olvidaron esta escena impresionante los que fueron testigos de ella. Tanto los discípulos como los otros que iban en su barca vieron aquella maravilla y quedaron impresionados del poder de Cristo. Así es, mis hermanos, es impresionante cuando dice de que temieron con gran temor. Ya no era miedo a la tormenta que les podía hacer daño, sino que era un respeto enorme que sintieron ante aquel que había manifestado tan grande poder. Oh, mis hermanos, esto hace falta en estos tiempos. Hoy en día ese respeto por el Señor, ese respeto por Dios se ha perdido. Tristemente, este mundo se ha vuelto tan pecador que tenemos tristemente gente que no respeta a Dios, no tiene reverencia ante Dios. Y lo podemos ver aún entre los cristianos que llevan su nombre y que pretenden pues ser sus hijos. Podemos verlo, hermanos, cuando en los templos nos hacemos presentes. Mis hermanos, yo no sé cómo es su reverencia. No sé si usted teme con gran temor, es decir, tiene un gran respeto por el Señor. Yo quisiera animarle para que usted revise si su respeto es grande, si su reverencia es grande para el Señor, cuando va a adorarlo, cuando usted está allí congregado. Mire, mi hermano, aquí cabe hablar de esto, de la reverencia. Mire que aquí dice, fue tan impresionante aquello que ni Pedro intentó expresar la reverencia que llenaba su corazón. Oh, cómo me gustaría que cada uno de nosotros, hermanos, cambiara su experiencia cuando de adorar se trata. El otro día yo estaba en el templo y me había entrado, hermanos, un sueño, y era un sueño terrible. Yo no sé
y empecé a bostezar. Y cuando estaba bostezando yo dije, no, esto no está bien. Si yo estuviera ante el presidente de los Estados Unidos, yo no estuviera aquí bostezando delante de él. Yo estaría bien atento a lo que ese gran hombre importante está diciendo. ¿Y por qué yo aquí estoy bostezando? ¿Por qué yo estoy aquí como durmiéndome? Hermano, yo le dije al Señor allí, perdóname porque no estoy mostrando reverencia, no estoy mostrando respeto. Y le pedí a Dios que me ayudara, porque yo no podía estar con esa actitud. Hermanos, la reverencia al Señor se ha perdido. Y a veces, miren, con estos aparatos, fácilmente, hermanos, como ahí están cayendo las alertas, ya yo lo he dicho, pero lo vuelvo a repetir, fácilmente en el templo, cualquiera se puede estar mirando ahí, me entró una alerta del Facebook, una alerta del canal de YouTube al que estoy suscrito, y fácilmente, hermano, esto lo puede hacer que pierda la atención a la palabra de Dios. Ojalá que nosotros entendamos que temer al Señor significa tenerle reverencia y respeto. Bueno, hermano Carmelo, ¿qué sintieron los jefes de los sacerdotes por Jesús después que purificó el templo por segunda vez? ¿Y qué quisieron hacer luego? Bueno, aquí lo vamos a ver en Marcos 11:18. Dice Marcos 11:18. Y lo oyeron los escribas y los príncipes de los sacerdotes, y buscaban cómo le matarían, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. Y si leemos el 17, para leer el 17 vamos a entender bien este versículo 18, porque dice que les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa, casa de oración, será llamado por todas las naciones? Pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Aquí otro caso en los cuales aún los escribas y los fariseos también tuvieron miedo las palabras. Porque fíjense lo que dice el Salmo 69:9. Dice, el celo por tu casa me consume. Pero vamos a leerlo. Dice, porque me consumió el celo de tu casa, y las afrentas de los que te injuriaban han caído sobre mí. Aquí podemos ver, hermanos, realmente estos hombres siempre buscaban la manera de hacerle la vida imposible a Jesús, siempre buscaban la manera de poder hallarlo en alguna falta, ¿verdad? Pero cuando él hablaba con autoridad, como podemos verlo en la lección 5, ¿verdad? La autoridad de Cristo. Aquí también podemos ver que ellos tenían miedo de eso. Bueno, después de haber mirado entonces estos versículos, creo que mejor entremos al don profético para ahorrarnos, ¿verdad?, algunos comentarios, y veamos cómo la sierva del Señor nos dice lo que estaba involucrado en aquel miedo. Hermano Tony. Sí, en el deseo de todas las gentes, la página 542, primeramente dice, 3 años antes los gobernantes del templo se habían avergonzado de su fuga ante el mandato de Jesús. O sea, ya antes los había echado fuera y ellos cobardemente habían huido. Y luego dice, se habían asombrado después de sus propios temores. Se habían asombrado después de sus propios temores y de su implícita obediencia a un solo hombre humilde. Habían sentido que era imposible que se repitiera su humillante sumisión. Sin embargo, estaban ahora más aterrados que entonces y se apresuraron más aún a obedecer su mandato. No había nadie que osara discutir su autoridad. Los sacerdotes y traficantes de su presencia arreando su ganado. Después de un rato, los sacerdotes y gobernantes se atrevieron a volver al templo, cuando el pánico hubo pasado. Los sobrecogió la ansiedad de saber cuál sería el siguiente paso de Jesús. ¿Qué le parece si paramos acá y hacemos unos comentarios de lo que hemos leído? ¿Qué estaba pasando con la reverencia en el templo? Sí, no había ninguna reverencia. Habían hecho lo de un mercado vulgar del templo de Dios. Y cuando usted estaba comentando de que estaba bostezando y pidió perdón a Dios, también yo quería comentar acerca de eso, y porque va con lo que estamos viendo, que no hay reverencia. ¿Cuántas veces? Y lo digo por mi
ponemos a veces que nos desvelamos y estamos hasta durmiendo en el templo, durmiendo. Hay veces que algunos pastores dicen, yo en mi iglesia, dice, tengo 2, 3, dice que a todo lo que yo digo dicen que sí, porque están así, por durmiendo. Es una irreverencia. Yo pido también perdón a Dios, porque yo lo he hecho, yo lo he hecho. Ve, y sí es una irreverencia, pero aquí lo que estaba aconteciendo es que habían hecho un mercado allí en la casa de Dios, donde se abusaba de todo lo que se recibía y se daba. Es mucho para explicar de los corderitos, cómo agarraban los corderitos sanos que traían los que venían de lejos, le decían que ese no se podía ofrecer, que tenía que ser de allí del templo, y ellos agarraban ese corderito sano y daban el que ellos tenían o sea, con ganancia, recibían aquel, pero tenían que darle más dinero por el que ellos le iban a dar. Después ese corderito lo volvían a vender ellos. Era un robo lo que había en un mercado y una irreverencia en la casa de Dios. Bueno, hermanos, parece que también hoy en algunos templos hay como un mercado a veces. Y miren, aquí su servidor ha tenido que hacer reformas en la iglesia, porque antes, como era costumbre, desde el púlpito se promovían los CDs, exacto, cuánto costaban, se promovían los libros, cuánto costaban. En pleno sábado el doctor o el naturista, el invitado, tenía su tema y de una vez sacaba de su mochila ahí los libros y decía, esto te cuesta tanto y esto. Hermanos, haciendo de la casa del Señor una casa de mercado. Nosotros también teníamos la costumbre de, pues como que permitíamos ahí algunas ventas en el atrio, permitíamos unas ventas allá en el comedor. Bueno, nosotros mismos, hermanos, cuando recién empezábamos, hacíamos ventas para pagar estos canales de televisión, para pagar la radio. Le llamábamos ventas pro templo. Y nosotros primero le satisfacíamos el gusto a la persona para que diera unos pesos, para que pudiéramos así tener la radio. Pero el Señor, hermanos, fue hablándome y fue haciéndome ver que eso no estaba bien. Y empezamos a reformar por aquí, a reformar por allá. De manera que yo, cuando ahora tengo un invitado, yo le digo, no me vaya a vender nada desde el púlpito. Para eso le estamos pagando su boleto de avión y para eso le estamos dando su ofrenda. No quiero que me venda nada, no quiero que me promueva productos que usted trae, porque usted ya trajo el negocio ahí en la mochila, ya trajo el negocio en el maletín y usted está vendiendo. Usted sabe que a la puesta del sol lo va a vender, pero ya en el día el Señor se está promoviendo. Yo ahora sí le digo a la persona, porque hermanos, se ha hecho de la casa de Dios una casa de mercado. Y Jesús está haciendo que los líderes religiosos teman, que tengan el respeto. Y mire, y efectivamente dice que tuvieron miedo. O sea, fue este temor, esta reverencia, este respeto, fue, hermanos, el resultado de lo que vieron el poder del Señor para poner orden en su casa. Cuán importante, hermanos, es que, miren, como adventistas, seamos celosos, hermanos. No permitamos, si hay algún líder que me está oyendo, algún pastor que por allá, que sea de curioso, están oyendo, que ponga orden en la casa de Dios, que no permita esas irreverencias, que hable de la reverencia, que predique sermones sobre la reverencia. El que recibe a Cristo es aquel que le teme, es aquel que le respeta, es aquel que le reverencia, hermanos. ¿Cuánto necesitamos poner en práctica esta lección? Hermano, precisamente eso que están hablando, ¿verdad? Me está llegando a mi corazón, hermano, realmente que públicamente yo pido perdón al Señor porque yo he participado en esas cosas dentro del templo, ¿verdad? Y ahorita, pues, el Señor me está llamando, ¿verdad? Si yo antes, que no conocía al Señor, que yo iba a la iglesia popular, tenía una reverencia y un respeto y no hablaba yo con nadie, porque allí en ese templo, hermanos, ustedes son testigos también, muchos de los que han pasado por allí, ¿verdad? Que ni el ruido de la mosca se oye. Y ahora que ya conocemos al Señor, mire, abusamos de la confianza, abusamos del Señor para hacer un mercado. Precisamente estas lecciones, ¿verdad? No es por nada, pero a mí me llegan cada vez que yo
Yo las leo porque yo las aplico para mi misma vida. Así es que, hermanos, pues yo le pido perdón al Señor y que me ayude que en adelante, al acercarme a su casa, lo haga con reverencia, lo haga con respeto. Yo quiero comentar algo, pastor, y esto, corríjanme si estoy equivocado, pero yo me he sentido mal. No sé si aquí en la iglesia Advenimiento se haga, pero tú que me estás mirando, también júzgalo, ¿ves? Yo me he sentido mal que en el día sábado especialmente, ¿ve?, cuando se recogen los diezmos, las ofrendas, está la predicación y se está contando el dinero allá, cuando se debía de estar recibiendo la palabra, el alimento de Dios, todos recibiendo el alimento de Dios, pero se está utilizando en eso. No sé si aquí se haga, pero yo lo llegué a ver en varias ocasiones, en la conferencia, y eso yo no lo miraba bien. No, hermano, miren, nosotros aquí hemos tenido que hacer muchas reformas. Hagan de caso que a nosotros nos pasó lo del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, que en el desierto hemos tenido que desaprender muchas cosas que aprendimos a hacer mal. Nosotros aquí se le instruyó a los tesoreros. Es más, ni siquiera juntas de iglesia hacemos el sábado, sino hasta la puesta del sol. Porque allí es donde podemos hablar de si vamos a comprar esto, si vamos a vender o si vamos a hacer aquí. Pero durante el sábado no hacemos ni juntas, hermanos. El Señor nos ha ido enseñando a nosotros muchas cosas. Miren, nosotros hacíamos $500 cada noche los sábados por las cenas pro radio que hacíamos. Y saben que cuando el Señor me confrontó y me dijo, quite esas ventas, mi palabra no necesita de esas ofrendas cojas para que se dé a conocer. Saben, hermanos, que me sentí probado y dije, pero ¿cómo? Son $500 por semana, son 2,000 al mes para pagar la radio. Pero el Señor, hermanos, cuando le pega a uno fuerte, uno tiene que hacer caso. Y miren, quitamos las ventas y dijimos, vamos a ver, hasta ahora ya llevamos 7 años y no se ha dejado de pagar la radio. Y no volvimos a hacer unas ventas cojas. Y lo mismo ha sido con la televisión. Yo prefiero decirles a ustedes, apoyen a esta obra, envíen sus diezmos y ofrendas aquí. Prefiero decirles eso y no quebrantar, hermanos, ese respeto que se merece nuestro Dios. Así que eso que dice el hermano, igualmente los tesoreros los instruimos de que el sábado recogen los diezmos, el tesorero los guarda en algo por ahí y se cuentan ya más tarde, ya cuando terminó el servicio, en algún momento por ahí. Pero, hermanos, tenemos nosotros que tocar estos puntos porque el pueblo adventista necesita hacer reformas en esto. Estamos hablando del temor a Dios, el temor reverente. Bueno, ¿qué le parece si sigue leyendo lo que falta de la declaración? Ahora usted, hermano Carmelo, por favor. Pues dice aquí mismo, los fariseos estaban enteramente perplejos y desconcertados. Uno a quien no podían intimidar ejercía el mando. Jesús había señalado su posición como guardián del templo. Nunca antes había asumido esa clase de autoridad. Nunca antes habían tenido sus palabras y obras tan gran poder. Dice, él había efectuado obras maravillosas en toda Jerusalén, pero nunca antes de una manera tan solemne e impresionante. En presencia del pueblo, que había sido testigo de sus obras maravillosas, los sacerdotes y gobernantes no se atrevieron a manifestarle abierta hostilidad. Aunque airados y confundidos por su respuesta, fueron incapaces de realizar cualquier cosa adicional ese día. Aquí me llama la atención una partecita donde dice que nunca antes había asumido esa clase de autoridad, tratándose de Jesús, ¿verdad? Como en el templo y como leímos en Salmo 69, ¿verdad? El celo por tu casa me consumía. Es como estamos hablando precisamente la irreverencia que en el pueblo de Dios hoy en día todavía se puede ver, hermanos, y que muchos de nosotros somos participantes. A mí me da vergüenza decirlo, pero lo reconozco y pido al Señor perdón y que me ayude. Ahora, ¿qué tiene que ver en lo espiritual esas limpiezas del templo, esa purificación del templo? Miren, la sierva del Señor, en el deseo de todas las gentes, el capítulo 16, página 132, dice, a limpiar el templo de los compradores y vendedores mundanales. Jesús anunció su misión
de limpiar el corazón de la contaminación del pecado, de los deseos terrenales, de las concupiscencias egoístas, de los malos hábitos que corrompen el alma. O sea, Dios quiere limpiar tu corazón, Dios quiere limpiar el mío. ¿Por qué razón? Porque nada sucio ni inmundo va a entrar en el reino de los cielos, hermanos. Por eso era lo que significaba, o lo que significa espiritualmente la limpieza del templo. Él quiere ahora limpiar este templo, este cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Bueno, hermano Tony, pero ¿cómo Pablo describe la forma en que Dios desea que le temamos hoy en día? Vamos a leerlo en Hebreos 12:28. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 28. Dice así la palabra del Señor: así que, tomando el reino inmóvil, retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿No le había puesto yo atención a esto? Dice que tomando el reino inmóvil, no se mueve el reino de Dios. No. Allí está permanente, permanece firme para los que queramos obtenerlo. Pero ¿cómo, hermano Carmelo, dice este versículo que debemos servir a Dios? Dice. Bueno, vamos a... agradándole, dice, con temor y reverencia. Amén. O sea que si queremos agradar a Dios, debemos hacerlo con temor y reverencia. Así dice el apóstol Pablo. Esa es la manera como él desea que le temamos, siendo respetuosos, teniendo reverencia, y hacerlo, dice, con gratitud. Así es el texto. Así que para cerrar el don profético, ¿qué le parece si lee la cita final? Bueno, aquí nos lo dice en Mensajes Selectos, tomo 3, página 425. En nuestra forma de hablar, de cantar y en todos nuestros ejercicios espirituales debemos revelar esa calma, dignidad y piadoso temor que mueve a todo verdadero hijo de Dios. En otras palabras, en todas las áreas, ¿verdad? Nos está mostrando ahí que la reverencia va por delante. Amén. El temor a Amén. Dios, el respeto. Amén. ¿Verdad? Y como decía antes, ¿verdad? Si cuando no conocíamos al Señor teníamos esa reverencia porque nos la habían enseñado, pues ahora conociéndolo ya, pues ya no tenemos excusa para conocer al Señor, que debe ser reverenciado. Pero noten ustedes que hasta en la forma de cantar tiene que haber reverencia. Amén. Hay servicios de alabanza, hermanos. Amén. Que esos servicios de alabanza más parecen una discoteca. Miren, no sé si ustedes se han fijado hoy en día, pero las iglesias les está agarrando de pintar de negro las paredes y tirar unas luces a la hora de la alabanza. De manera que los hermanos empiezan a agarrar un ambiente de discoteca. Y luego van aquellos tambores, aquella batería. Hermanos, esa es una irreverencia. Se dice que le están cantando a Dios. Pero, miren, yo aquí recibo llamadas de personas de diferentes iglesias evangélicas. Y algunas me han dicho, si hay algo que nos gusta de ustedes los adventistas, es esa forma de alabar a Dios reverente que tienen. Amén. Porque donde nosotros estamos... Ay, me dice una hermana, ese momento de la alabanza, eso es terrible, dice. Es algo tan fuertísimo que es más ruido. Y me han dicho que no se han sentido bien. Otros, en cambio, pues que les gusta el sentimiento, que les gusta por donde les agrada que les den, pues se gozan en eso. Pero hay que tener cuidado porque no todo lo que se llame alabanza, hermanos, se está ofreciendo en una forma reverente. Así que aquí vemos que al hablar, al cantar y en todos los ejercicios espirituales, todo lo que hagamos, hermanos, no se nos olvide si eso está reverenciando al Señor. ¿Cómo lo hacemos? Ese ha sido el mensaje de este día. El que ha aceptado a Cristo lo evidencia con su respeto
con su temor que tiene ante Dios. Amén. Un pequeño cortito, hermano, yo quiero aclarar algo. Nosotros ahorita estamos rentando en algunas iglesias, templos donde ustedes pueden ver batería, pueden ver otras clases de instrumentos, ¿verdad? Y simple y sencillamente nosotros estamos rentando y tenemos que respetar que esos instrumentos estén ahí, pero no son de nosotros. Sabemos que esos instrumentos son los que traen más ruido, traen más desorden en todo, ¿verdad? Y incluso hay un hermano que va y les paga la renta en domingo y está en pleno apogeo todo aquello, ¿verdad? Que dice él que ha visto a hermanos que se mueven de una orilla hasta la otra orilla, brincando y saltando, hermanos, y nosotros sabemos que tenemos un Dios de orden, un Dios de reverencia. Bueno, vamos a orar para pedir a Dios que nos ayude, hermanos, a mejorar esto. Empezando aquí con nosotros, pues ya nos oyeron, ¿verdad? Amén. Hemos reconocido que muchas veces nos hemos portado de una manera irreverente delante de Dios. Pero bueno, yo quisiera que oráramos para que Dios nos perdone. Amén. Y que nos ayude, hermanos, a que de ahora en adelante hagamos las cosas correctamente. Amén. Ahora. Padre Celestial, no habíamos visto, Señor, que aceptar a Cristo implica tenerle temor, implica tenerle reverencia, tenerle respeto. Y Señor, ¿cuántos hay? Millones hay que dicen que han aceptado a Jesús, pero ha habido actitudes, y todavía las hay, irreverentes en sus vidas. Y nosotros no hemos sido la excepción. Nosotros mismos, Señor, varias veces también hemos deshonrado tu nombre con la manera como nos hemos comportado en tu casa, con la actitud, Señor, que a veces hemos tenido mientras la palabra se presenta. Padre, ¿cuántas veces nosotros también hemos mostrado esa falta de respeto con las actividades incluso que se promueven aún desde el púlpito? Por favor, te rogamos que nos perdones todas las veces que te hemos ofendido, todas las veces, Señor, que no hemos tenido ese concepto elevado de quién tú eres y qué es lo que estás diciendo en el momento en que estamos ahí frente a tu palabra. Así que, pidiéndote perdón ahora, rogamos para que la próxima vez pues seamos cuidadosos de darte a ti el respeto que te mereces, la reverencia debida a tu nombre. Y pedimos, Señor, porque tú a nuestros amables televidentes y radioyentes que están oyendo esta lección, igualmente les pongas esa convicción de lo necesario que es mostrar que le han aceptado a través de una reverencia y respeto a ti. Gracias, Señor, por enseñarnos, por exhortarnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.